Está aquí con nosotros en la mañana de hoy la arquitecta Sandra Escorcia, quien viene en representación de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y quien además fue en su momento directora de tránsito. Buenos días. Bienvenida. Buenos días, Edwin, profesor. Encantada de estar aquí con ustedes, sí, viendo los problemas pues que se generan en la comunidad. En el día de ayer tuvimos una conferencia de prensa justamente para hablar del tema de la movilidad, que es un tema que Por persiste. Eso lo mencionaba. Es un tema que persiste. Lo importante del tema de modalidades de la movilidad es que es una de los detonantes o de la que nos dice el problema que tienen las ciudades. O sea, es un medidor que le dice dentro de las ciudades qué ciudad está bien y qué ciudad está mal. O sea, lo importante que es la movilidad en el panameño. Inclusive en una encuesta que se hizo hace unos días y que salió al aire y que la vi en una conferencia, justamente hablaba de que la segunda preocupación del panameño era el tema de la movilidad y los tranques y el transporte público. Por ejemplo, déjeme hacer una pregunta. Hay no sé cómo le llaman ustedes los conocedores del tema, ahí en Multiplaza, una rotonda. Hicieron una cochinada ahí entre calle 50 y Vía Brasil, sí. No le hicieron rotonda y la rotonda hay que irse hasta Multiplaza. Yo he visto de los edificios aledaños esa rotonda paralizada total y absolutamente. ¿Qué estudio de movilidad hubo allí para poder entender? Y nos costó una fortuna a los panameños eso. Sí, definitivamente es una rotonda que está mal diseñada, además es pequeña y además falta cultura, falta la seguridad vial, educación vial para que la gente entre como debe entrar y se mueva dentro de la rotonda y pueda salir, pero además tiene un problema de tamaño, ¿no? El diámetro es muy pequeño, entonces ahí no se dan las distancias suficientes para que cada uno sepa. Pero eso no se hubiera resuelto si hubieran hecho una rotonda antes en calle 50 y a Brasil. Por supuesto, pero... Y con la millonada que nos ha costado esto. Hay un problema espacial ahí, en el área. Los espacios son pequeños y entonces ese es el tema que además... la espía no ha participado y eso es una de las cosas que nosotros estamos reclamando dentro de esos espacios interagenciales que existen y que los panameños y la sociedad como la espía, que tienen una gran cantidad de profesionales, no son tomados en cuenta en este tipo de situaciones y nosotros tendríamos mucho que aportar. ¿Qué es lo que prevalece? ¿El interés de los promotores? A veces el tema de dinero, este no es el caso porque nos costó una millonada, a veces que se hacen recortes, a veces no hay programas de modelación y sobre todo lo que pasa es que no hay esa conexión entre las instituciones que debe haber. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del MIBIOT supuestamente algo que se llama el CONAUR, que es una relación de entes para tener actividades que tienen que ver con la infraestructura y ponernos de acuerdo. Recuérdense ustedes que a veces tenemos una carretera nueva que se hace, digamos, en la tumba muerto, como se le llama, se termina de realizar y al día siguiente el IDAN abre a romper porque necesita meter una tubería. ¿Cuál es la propuesta que hace la espía sobre estos particulares? En primera instancia, la movilidad. Para que haya movilidad y el panameño pueda sentirse cómodo y que podamos evitar el tranque y tener un sistema que permita a la ciudad fluir adecuadamente, hay que arreglar el transporte público en este país. Hay que tener funcionando los buses que se deben de tener con las diferentes dimensiones, o sea, los que alimentan la línea del bus, porque es una misma cosa, es un sistema. Son dos sistemas, buses y el tren por un lado, no, es un sistema que debe ser complementario y que hasta ahora no se ha visto así y han entrado en escena y eso viene desde el gobierno anterior, desde hace muchos años que no se pone nadie de acuerdo para contar los buses, eso es fácil, hay una oferta y hay una demanda, la cantidad de buses que se necesita en el área para eliminar la cantidad que no se necesita y sobre todo la seguridad nos preocupa mucho. Los buses tienen que tener especificaciones para que sean de uso comercial
y de uso de pasajeros. En opinión de ustedes, las dimensiones, por ejemplo, de los Metrobús, ¿son las adecuadas para esta ciudad? Para las líneas troncales sí, donde todavía no hay línea de metro o de tren. Sin embargo, se requieren para las otras áreas buses más pequeños, que en el contrato estaban, creo que mencionaba que un 10%, y definitivamente esa cantidad y quedaron rutas por fuera. Creemos que se debe hacer una nueva licitación para los buses que hacen falta, pero hay que eliminar un montón de buses que no tienen por qué estar, por ejemplo, que no están dando el servicio. Todos estos buses que son colegiales no deben estar en la calle. Eso es inseguro y ya causa. O sea, los colegiales transformados a diablos servicio verdes, público, rojos, que dicen que son. Lo importante es que no cumplen las especificaciones para el transporte de pasajeros. Pero y teóricamente, eso es arquitecta Sandra Escorcia, teóricamente la administración pasada, cuando metió los Metrobús, pagó no sé cuántos millones de dólares para sacar los Diablos Rojos. Se había estimado $25,000 y se pagaron $75,000. ¿Por qué la diferencia? Y siguieron entrando. ¿Quién estuvo en ese negocio? No se han investigado quién estuvo en ese negocio y aún ahora están entrando, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero no se necesita. Ya hay una cantidad de Diablos Verdes, cada vez son más. Enormes, y unos busitos chiquititos blancos que te paran en la mitad del corredor y te dejan. En el corredor dejan a los pasajeros, porque yo lo he visto, y si yo lo he visto, lo has visto tú y lo has visto todos los camarógrafos que me están viendo y el público televidente. O sea, eso está pasando ahorita mismo. Hay los taxis, el gobierno anterior dio 17,000 cupos de taxis. 17,000. Nada más el gobierno anterior, más los que había. Más los que ya había. Ahorita mismo debe haber en la ciudad dando vueltas, dando problemas, parándose donde le da la gana. Donde le da exactamente la gana. Igual que un montón de particulares. Donde le da y diciendo no voy, y usted los ve, digamos, en las cuestiones de policía o cuando donde están las estaciones de Metrobús, afuera un montón de taxis esperando. ¿Cuántos taxis habrá en la ciudad de Panamá? 30,000, más o menos, calculo 30,000, pero dando no, vueltas. No serán muchos. Es exagerado. Hay que sacar la cantidad de taxis, que no nos sirve. No diga eso, porque entonces hay que indemnizarlos. No hay que indemnizar a nadie. ¿Por qué? Porque hay que indemnizarlos. Bueno, pues si el gobierno pasó a indemnizar a los Diablos Rojos para sacarlos, ¿y por qué están andando? ¿Por qué no investigan cómo, si estaba prohibido entrar esa cantidad de buses, por qué no los volvieron chatarra? ¿Por qué volvieron a salir al sistema? Lo que hay que buscar es quién los tiene afuera, quién es el que tiene ese negociado. Muchos de estos taxis los para la policía porque no tienen placa, y el taxi le dice, no, pero llámate aquí, y le da un número de la asamblea. Eso me lo han contado los taxis. Últimamente acá ando mucho en taxi. Llama a fulano. Llama a fulano. Policía lo deja ahí. Así que algo hay. Esto son de esas voz populis que donde el río, ¿cómo es que dicen? Donde el río suena porque piedras trae. Así es el asunto, llama a fulano y ya. Y entonces. Y lo dejan ir. Y lo dejan ir. Y además tú quieres un taxi y a ti te dan un taxi. Entonces cuando tú sales aquí de TVN te vas a manejar un taxi. ¿Qué manera? Entonces nadie sabe dónde tú manejas. Tú no manejas donde se necesita el taxi. Por eso, y entonces andas por la calle como loco buscando pasajeros y paras a donde te da la gana. Entonces, los taxis tienen que ser regulados por la autoridad. Eso coadyuva a que haya el desorden. Además, las regatas. Aquí tenemos, de la cantidad de muertos por accidente de tránsito, tenemos que el 51% es el sector vulnerable. ¿Cuál es el sector vulnerable? Los peatones, las bicicletas y las motos. Es fácil terminar con bueno, no fácil, pero eso es fácil de controlar, porque nadie quiere estar en una estadística de que a uno, un muerto es familiar de uno o algo. Así es. Óigame, usted fue directora de tránsito y el país fue testigo de cuando usted salió, no cuando usted salió, antes de que usted saliera, usted había hecho una serie de denuncias de cosas que no estaban funcionando bien allí en la autoridad de tránsito. Terminó el gobierno, ¿y qué pasó con todas esas denuncias? Porque usted lo denunció. Yo lo denuncié y puse la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Ahorita mismo no me acuerdo del fiscal el nombre. Y a los 2-3 meses esas denuncias fueron sobreseídas. Y el subdirector que denuncié fue director nuevamente.
y hasta el último día de... Hasta el último día, me acuerdo perfectamente bien. Así que yo creo Porque es que yo me acordé ahora que usted habló de 17,000 taxis. Sí, entonces hay un exceso, entonces lo que hay es que pero, ordenar. Espérese. Yo voy a tramitar un cupo de taxi o de bus y no me lo dan. Así, por el librito. Vengo aquí y no me lo dan. Pero, o un Panamá David que dice que cuesta una fortuna. Yo no puedo decir cómo te lo dan, pero... Bueno, pero si nos ha dicho cómo resuelven un problema cuando los paran. Llama a fulano. Sí, es que yo no tengo pruebas. Dicen, en mis tiempos decían que un cupo de taxi costaba $5,000. Sin embargo, a la ATT le dan $10 por simplemente la placa o el permiso, no sé qué. O sea, que la cosa también tiene que ver con los que reparten los sindicatos. Exactamente. Que ellos dicen que no cobran nada, pero nadie cobra nada, pero tú no puedes sacar. Pero además, eso no se debe dar de así. O sea, la autoridad. O sea, la concesión. Primero tiene que ser a empresas grandes o a corporaciones o a grupos que se reúnan, a varios taxistas. Cooperativas, por ejemplo. Pero que les digan, primero es que tú tienes que ir a donde la persona quiera ir. No le puedes decir no voy, porque entonces no trabajé en eso, trabajé en otra cosa. Tampoco debes de tener, después que tú sales de aquí, que has trabajado 8 horas, ir a manejar un taxi. Porque tú sabes que el código de trabajo, para empezar, te dice que tú no puedes laborar más de cierto tiempo porque estás cansado. Entonces eso promueve accidentes. Aparte, no sabes a dónde tú vas. Tú no puedes decidir a dónde tú vas tú solo. Hay una necesidad de la ciudad, del usuario, que a tales horas se necesitan más taxis. Tampoco pueden estar dando vueltas en la ciudad buscando pasajeros. Deben estar en plazas, por ejemplo. En París, claro que estoy poniendo un ejemplo. Años luz, la ciudad de luz. No importa, pero ahora, los parisinos son diferentes a nosotros. ¿Qué hicieron en París? Educarse, por ejemplo, ahí hay 1.3 o 1.5 taxis por 1,000 habitantes. Chile creo que tiene 5 taxis por 1,000 habitantes. Guayaquil, no recuerdo la cantidad, pero está por 3 o 6 taxis por habitante. Aquí no lo he podido sacar todavía, pero te voy a llamar para decirte cuánto. Por aquí tenemos los taxis de Nueva York, aquí hay 30,000 taxis. Sí, o sea, la proporción, cantidad de taxis versus población. Población, igual que aquí tenemos una cantidad de muertos por 100,000 personas demasiado alta. Déjame hacer la última pregunta. Valoración o de la espía o de Sandra Escorcia, un año del gobierno de Varela en materia de transporte. Nada, realmente es lamentable que no se han coordinado las líneas alimentadoras y el tren. O sea, todavía no hay eso. El desorden en las calles continúa, no lo dice Sandra Escorcia, yo creo que todos lo podemos ver. En materia de seguridad vial han aumentado las muertes, o sea que el tema de la seguridad no se ha tomado en cuenta. Y hay un desorden que es fácil, o sea, nosotros queremos que haya un plan de movilidad. Sin embargo, hay cosas que se pueden solucionar ya. Esa cantidad de muertos, de peatones muertos, hacer las cebras, enseñarle a la gente a cruzar la calle, y ya estamos eliminando. La gente no usa los pasos peatonales, arquitecta. Pero además están las cebras y tampoco. Y el conductor no las respeta. El conductor pues no las respeta. El reglamento dice apenas el peatón pone el pie en la línea de seguridad, uno debe detener el vehículo para darle paso. Y eso no es lo que ocurre. Debes esperar al peatón a que esté en la luz roja. Entonces a veces están los peatones en la luz verde y ellos ponen o sea, hay que enseñar a cruzar la calle. Educación vial. Desde las escuelas, porque a veces en las escuelas los niños le dicen al papá, espérate, vamos a cruzar la calle, vamos a mirar a ambos lados y se elimina un montón de muertes. Interesante, este es un tema que apasiona sobre todo una ciudad como la de Panamá, que cada vez está más convulsionada desde el punto de vista de que es intransitable. Sí. Usted sale ahora dentro de unas horas, aquí un par de horas, la tumba muerta, antes era inhóspita, que no había nada alrededor, ahora está rellena de comercio y apartamentos. Entonces de aquí a Vía España le toma no sé cuántas horas llegar allá. Una cosa más, si no se regulan estas cosas, o sea, si el transporte público no mejora, que eso es una cosa que se puede hacer, paralelamente se pueden hacer todas las cosas que he mencionado.
no mejora la movilidad y también deberíamos tratar de no utilizar el auto. O sea, hay que mermar la cantidad de uso particular. ¿Usted quiere que yo me monte en Metrobús? Si funcionara... Donde yo veo imágenes que mandan en las redes sociales todo lo que pasa allá adentro. Pero ¿eso qué es? Es educación, pero también al que va el problema es que el transporte público en Panamá es malo. Pero tú sabes que la gente me estaban comentando que la gente se utiliza la puerta trasera del Metrobús y entonces por ahí entran y no pagan. Eso también hay que hacer algo. Educación. No pagan, es educación. Y entonces le dice, cuando el chofer que está manejando le dice, oigan, ¿ustedes qué es lo que les pasa? Entonces él dice, pero si esto no es tuyo, ¿qué es lo que estás cuidando? Esto no es tuyo. Entonces digo, estas son las cosas, pero mientras el transporte público no mejore, la gente no va a dejar su carro en la casa. Me quedo con una frustración, y es que dice la arquitecta Sandra Escorcia que puso la denuncia y no pasó nada, y el denunciado se quedó hasta el último día. Es que estamos en Panamá. Estamos en Congolandia, usted no se ha querido enterar de eso. No, yo ¿Cómo rehuso, que la persona que usted denunció se quedó hasta el último día? Yo rehuso decir que, bueno, pero todavía le queda tiempo a él y al papá Dimitri, que tenía mucho que ver con el tema del transporte. ¿Por qué? Él era el encargado del tema del transporte, ahí él mandaba era papá Dimitri. Así que... Mire. Así que esos dos tienen que salir ahí a la palestra.